7 hechos psicológicos impactantes, vistos a través de los ojos del estoicismo. Existe un tipo de dolor que no grita, no rompe vasos, no golpea puertas, no aparece en diagnóstico, pero está allí, en la forma en que alguien duda antes de responder una pregunta sencilla, en la mirada que se desvía cuando recibe un cumplido, en la dificultad para aceptar un silencio sin intentar llenarlo con alguna distracción. Este dolor silencioso moldea elecciones, esculpe miedos, conduce hábitos. Es lo que nos hace decir sí cuando queríamos decir no y sonreír cuando todo dentro de nosotros implora descanso. No son heridas visibles, son pliegues internos del alma, pequeñas fracturas emocionales que se acumulan hasta que un día, sin aviso, el cuerpo comienza a reaccionar por sí solo. Séneca decía que la mente es el campo de batalla entre el juicio y la verdad, pero la mayoría de nosotros vive como si esa batalla ya se hubiera perdido, sin siquiera saber que existía. Nuestros pensamientos no son elegidos, han sido heredados, moldeados, impuestos. Son opiniones de terceros que se convirtieron en nuestra voz interna. Son conclusiones formadas en medio del miedo, el abandono, el deseo insaciable de ser aceptado. Cargamos creencias como quien lleva una maleta vieja llena de cachivaches emocionales, demasiado pesada para soltarla, pero demasiado inútil para seguir llevándola. Y por eso seguimos, pero seguimos cansados, siguiendo, pero vacío, buscando un alivio que no sabemos nombrar. Epicteto decía, no nos perturba lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y eso lo cambia todo, porque no es el fin de una relación lo que destruye a alguien, sino lo que esa pérdida hace resonar dentro. No es la crítica lo que hiere, sino la interpretación silenciosa de que no soy lo suficientemente bueno. No es el silencio lo que nos aísla, sino la historia que contamos sobre lo que ese silencio significa. El dolor, entonces, no es un enemigo, es un reflejo, un espejo que insiste en mostrar lo que intentamos no ver. El alma, decía Séneca, es como un barco en tempestad, pero no es el mar lo que la hace hundirse, es el marinero sin dirección. Y quizás eso es lo que más nos asusta. Percibir que muchas veces somos ese marinero, perdidos, confusos, intentando parecer fuertes mientras flotamos en medio de emociones que no sabemos nombrar. La mayoría de las personas evita mirar hacia adentro no porque allí dentro sea oscuro, sino porque dentro de nosotros mora la verdad. Y la verdad, cuando es profunda, duele, pero también sana, asusta, pero también libera. Esa es la invitación de este texto. No para huir, sino para mirar, para escuchar lo que durante tanto tiempo ha intentado ser oído. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me siento así? ¿Por qué repito patrones que me lastiman? ¿Por qué no puedo simplemente estar en paz? Debes saber, esa incomodidad puede ser el inicio de un retorno a ti mismo, un retorno a la dirección, un retorno a la dignidad silenciosa de quien decide, incluso con miedo, enfrentar su propia alma tal como es, herida sí, pero aún íntegra, lastimada sí, pero aún viva. Y es a partir de ese punto, de ese lugar de silencio desconcertante, donde vamos a comenzar. El error invisible de intentar agradar para ser amado. No siempre percibimos el momento exacto en que comenzamos a desaparecer por dentro. Sucede poco a poco, como una brisa que se convierte en vendaval y, de repente, ya no sabemos qué es nuestro y que es proyección de los demás. La voluntad de agradar comienza pareciendo generosidad. Queremos que les gustemos, que se queden, que nos elijan, pero sin darnos cuenta, moldeamos nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros límites, todo para caber en un espacio donde nunca hubo acogida real. Y cuanto más encajamos, más nos perdemos. Porque el afecto que depende del rendimiento es una prisión disfrazada de cariño y nadie respira con dignidad donde no puede ser quien realmente es. Hay una tristeza que nace de este esfuerzo constante por no decepcionar. No se expresa en lágrimas visibles, sino en ausencias internas, en preguntas no formuladas, en deseos tragados, en invitaciones aceptadas sin ganas, solo para mantener una conexión que ya no sostiene su propia esencia. La necesidad de ser amado se transforma en dependencia, la dependencia en silencio y el silencio en una especie de autoabandono. Nos acostumbramos a no tener voz siempre y cuando todavía tengamos compañía, pero el precio de esto es alto, porque llega un momento en que ni la compañía compensa el vacío de no reconocerse ya
en el propio reflejo. Séneca, con su incómoda claridad, decía: no podemos ser libres si dependemos del aplauso ajeno. Y esa es una de las verdades más duras y más liberadora que alguien puede escuchar, porque mientras nuestra identidad esté atada a la mirada del otro, viviremos en constante vigilancia, en constante tensión, con miedo a perder el afecto que nos hace sentir seguro. Pero esa seguridad es falsa. Es como construir una casa sobre arena, bonita por fuera, frágil por dentro. Cada vez que nos moldeamos para evitar el rechazo, nos estamos rechazando primero, y eso duele más que cualquier no que venga de fuera. Hay algo profundamente valiente en decir: este soy yo, y aunque no te quedes, yo sí. Quedarse consigo mismo es el primer paso para cualquier vínculo verdadero, porque solo quien se acoge puede, de hecho, ser acogido. Solo quien se ve con compasión puede elegir relaciones que no exijan rendimiento, sino que ofrezcan presencia. Y quizás la libertad comience exactamente aquí, en ese punto silencioso, donde decidimos dejar de mendigar amor y comenzamos a reconstruir con calma nuestra dignidad emocional. Por hoy, escribe en un papel, sin prisa, sin filtro, 3 cosas que haces solo para ser aceptado. Solo eso. Escribe, míralas y pregúntate: ¿qué de esto me pertenece realmente? A veces el amor propio comienza con un no que protege, un no que libera, un no que finalmente nos devuelve hacia adentro, cuando la mente corre y el cuerpo grita y nadie entiende. Hay días en que el cuerpo está presente, pero el alma aparece en otro lugar. El rostro se esfuerza por mantener la expresión neutra, pero por dentro existe un ruido constante, como si algo estuviera a punto de desmoronar. Es un cansancio que no se resuelve con una inquietud que no tiene nombre, pero pesa en el pecho. La mente corre, como si intentara escapar de algo invisible, y el cuerpo grita, pero nadie escucha, porque no hay fiebre, no hay herida, no hay señal aparente, solo el corazón acelerado, la respiración corta, la sensación de estar rodeado por un mundo que exige calma, mientras todo dentro se fragmenta en silencio. Esta es la guerra interna que muchos enfrentan todos los días, sin testigo. Y quizás lo que más duele sea precisamente la ausencia de comprensión. La máscara social sigue funcionando, los compromisos se cumplen, el buen humor se ensaya, pero por dentro el alma está en trincheras, luchando, intentando no hundirse, intentando mantener la lucidez mientras todo parece fuera de compás. La ansiedad no es solo miedo al futuro, es exceso de pensamientos mal digeridos, es la sobrecarga de emociones que no encuentran salida. Es vivir en el cuerpo de hoy, pero con la mente aprisionada en 1000 posibilidades que aún no han sucedido. Es una tensión que se acumula en los hombros, manos, en el estómago, como si el propio cuerpo ya no supiera dónde descansar. Séneca escribió que el tiempo bien usado es refugio, pero el tiempo mal vivido es castigo, y quizás esa sea la raíz del agotamiento emocional moderno, no saber dónde ni cuándo encontrar refugio real. Vivimos ocupados pero no presentes, llenos de tareas pero vacíos de sentido, y cuando finalmente tenemos un instante de silencio, no sabemos qué hacer con él, porque el silencio para quien está en guerra puede ser ensordecedor. Es en el silencio donde los miedos hablan más fuerte. Es en el silencio donde sentimos la extensión de nuestro abandono interno, y por eso huimos de la pausa, del descanso, de nosotros mismos. Pero hay algo sagrado en el acto de detenerse, de permitir que el cuerpo vuelva a ser morada, no campo de batalla, de escuchar lo que ha estado intentando decir durante tanto tiempo. Quizás solo necesites un minuto entero, sin estímulo, sin distracción, sin exigencia, solo un minuto para cerrar los ojos y respirar como quien vuelve a casa después de mucho tiempo fuera, respirar como quien reconoce que el cuerpo no es enemigo, es mensajero, y todo mensajero lleva algo que merece ser escuchado. Por ahora, permítete ese instante, respira profundamente y repite en silencio: estoy aquí, he vuelto, porque a veces la mayor prueba de fuerza es simplemente permanecer en ti, incluso cuando todo afuera parece pedir huida, permanecer incluso cuando la mente corre, porque solo así el cuerpo al fin puede descansar. El miedo a detenerse, porque el silencio revela demasiado. Existe un tipo de prisa que no tiene destino, es una urgencia constante, un movimiento automático,
un impulso de estar siempre ocupado. Nos despertamos y ya llegamos tarde a algo que ni siquiera sabemos qué es. Las manos buscan el móvil incluso antes de que los ojos se abran por completo. Pasamos el día entre notificaciones, tareas y diálogos superficiales, como si cada segundo de silencio fuera demasiado peligroso. No huimos de la soledad, huimos de lo que ella revela, porque cuando todo se silencia alrededor, es nuestra propia voz la que empieza a resonar, y a veces habla de verdades que hemos evitado durante años. Es más fácil parecer productivo que sentirse inútil, más cómodo distraerse con conversaciones superficiales que enfrentar los propios fantasmas. Las redes sociales se han convertido en anestésicos emocionales. Deslizamos infinitamente la pantalla, no por interés, sino por miedo. Miedo a enfrentar el vacío, miedo a encontrar un dolor antiguo aún abierto, miedo a percibir que detrás del rendimiento estamos exhaustos. Las relaciones se inician no por afinidad, sino por carencia. Los compromisos se asumen no por deseo, sino por miedo a detenerse y percibir que no sabemos lo que queremos. El mundo aplaude a quien siempre está en movimiento, pero quien se mueve demasiado, sin dirección, acaba girando en círculos, y a eso le llama vida. Marco Aurelio, en su sobriedad silenciosa, escribió: «Vuelve a tu interior, allí está la fuente del bien». Y esa vuelta no es cómoda. No hay aplausos, no hay público, no hay distracción, solo tú y lo que queda de ti. Pero es en ese encuentro, desnudo, frágil, honesto, donde reside la verdadera curación. El silencio no es vacío, es espacio, espacio para que lo real finalmente emerja. Cuando nos detenemos, comenzamos a escuchar lo que hay detrás de la ira, la ansiedad, la tristeza. Y muchas veces lo que hay allí es solo una profunda nostalgia de uno mismo, de quien eras antes del miedo, antes de la prisa, antes de la necesidad de probar algo a todo. Detenerse no es rendirse, detenerse es empezar de nuevo desde un lugar más verdadero. Es decir, no voy a seguir traicionándome solo para mantener una apariencia. Es elegir la incomodidad temporal de la conciencia en lugar de la anestesia constante de la distracción. Es aceptar que la verdad duele, pero la mentira corroe, y que ninguna paz verdadera vendrá mientras sigamos huyendo de nuestra propia presencia. El silencio no es un castigo, es una invitación a volver a lo que realmente importa, incluso si aún no sabes su nombre. Ahora, imagínate sentado en un banco, al atardecer. Ya no hay nadie, solo el sonido del viento, de tu respiración y ese sentimiento que has estado intentando ignorar. Deja que venga, míralo con compasión, porque a veces todo lo que una emoción necesita es ser reconocida para finalmente descansar. Y quizás, solo quizás, descubras que lo que parecía miedo al silencio era en realidad una llamada para volver a casa, hacia adentro, hacia ti. El trauma de la comparación invisible es casi imperceptible, un deslizamiento interno, una ruptura de eje, una sensación de que uno siempre está un paso atrás. Incluso cuando nadie mira, la comparación rara vez grita, susurra cuando vemos a alguien sonriendo en una foto y sentimos un fallo en el pecho. Susurra cuando escuchamos los logros ajenos y nos preguntamos, en silencio, ¿por qué yo no? Susurra cuando una parte de nosotros celebra discretamente la caída de alguien, como si eso nos devolviera algún tipo de valor. Y es en ese territorio secreto donde se instala el trauma de la comparación, no como envidia explícita, sino como una corrosión lenta de la propia dignidad. Compararse no sería tan devastador si no viniera cargado de juicio. No basta con reconocer que el otro está en otro punto del camino. Necesitamos inconscientemente decidir que estamos equivocados, atrasar pequeño. Usamos la regla emocional de los demás para medir nuestra propia humanidad e inevitablemente perdemos, porque nuestra regla está hecha de cicatrices, de historias que nadie vio, de batallas que libramos sin testigos. Medir nuestra trayectoria con el patrón ajeno es como exigir que un árbol florezca al mismo ritmo que el mar. Es injusto, es cruel. Y, sin embargo, es lo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. Hay una violencia sutil en vivir intentando alcanzar una versión idealizada de uno mismo, esa que parece ser más amada, más admirada, más aceptada. Pero esa versión es irreal. Es un fantasma moldeado por expectativas sociales, algoritmos y voces que no conocen la profundidad de lo que cargamos. Séneca, con su claridad desarmante, decía: no es rico quien posee mucho, sino quien necesita poco. Y quizás esa riqueza
resida menos en conquistas y más en la quietud de no necesitar probar nada, ni al mundo, ni a nadie. La comparación se convierte en trauma cuando hace que olvidemos todo lo que ya hemos superado, cuando opaca la belleza silenciosa de las pequeñas victorias, cuando nos convence de que solo valemos algo si estamos por delante, como si la vida fuera una carrera. Pero la vida no es una carrera, la vida es un ciclo y cada uno camina a su tiempo, con los pies heridos que tiene, con los sueños que aún logra sostener, con el coraje que aún le queda. Lo que llevas en el corazón nunca podrá medirse con métricas externas. Antes de mirar hacia afuera, agradece por algo que hoy está vivo en ti. Puede ser un dolor que lograste nombrar, un límite que lograste imponer, un pensamiento que ya no te domina como antes. Puede ser poco para el mundo, pero para ti puede serlo todo. La verdadera abundancia es esa. Reconocer que incluso sin aplausos estás resistiendo. Y resistir a veces ya es un milagro silencioso. La comparación quiere que lo olvides, pero ahora lo recuerdas, y recordar es el primer paso para, al fin, liberarse. La ira disfrazada de autocontrol. No toda calma es paz. Hay silencios que no son sabiduría, sino contención. Hay sonrisas que no expresan alegría, sino esfuerzo. Y hay un tipo de autocontrol que no nace de la madurez, sino de la necesidad de no desmoronarse en público. Es cuando aprendemos a tragarnos el grito, a disimular la incomodidad, a camuflar el malestar, y lo hacemos tantas veces que empezamos a creer que estamos bien, pero por dentro algo se acumula, algo se contrae, algo grita, aunque no tenga sonido. La ira no desaparece solo porque fue reprimida, cambia de forma, a veces se convierte en dolor de cabeza, a veces en impaciencia, a veces en insomnio, y con frecuencia en culpa, porque aprendimos que sentir ira está mal, que ser fuerte es aguantar todo sin quejar, que la madurez está en callar. Pero eso es una media verdad, y las medias verdades son peligrosas, porque mientras creamos que no sentir es lo mismo que evolucionar, seguiremos confundiendo represión con control, y nada que se reprime de verdad permanece escondido por mucho tiempo. Existe una corrosión que ocurre por dentro cuando nuestras emociones más intensas no tienen dónde reposar, cuando el miedo a ser malinterpretado nos impide decir, esto me lastima, cuando la exigencia de parecer fuerte nos hace callar precisamente lo que necesita ser dicho. Epicteto, con su precisión cortante, decía, dominarse a uno mismo no es callar todo, es elegir lo que merece voz, y eso lo cambia todo, porque dar voz no es explotar, es reconocer, es validar, es dar nombre, y a veces solo eso basta para que la ira deje de gritar. Hay una práctica silenciosa que puede parecer simple, pero tiene el poder de revelar lo que, durante mucho tiempo, ha estado guardado. Escribir. Escribir todo lo que no se dijo, todo lo que se tragó, todo lo que te gustaría decir, aunque nunca lo envíe. Escribir como quien abre una ventana después de años con las cortinas cerradas, como quien permite que el alma respire. La ira, cuando se escucha con atención, casi siempre habla de dolor, de injusticia, de abandono, de un límite que fue traspasado, y escucharla con compasión es el primer paso para transformar ese fuego en luz, no en destrucción. No necesitas explotar, no necesitas callar, necesitas encontrar el término medio, y ese camino se llama verdad. La verdad de reconocer lo que siente, la verdad de aceptar que sentir es humano, que expresarse con respeto es valentía, que cuidar la propia ira es, en realidad, un gesto profundo de amor propio, porque cuando acoges tu propia voz, deja de pedir atención en forma de dolor y comienza poco a poco a transformarse en presencia, en claridad, en dignidad emocional. Lo que nos asusta también nos revela. No todo dolor es fracaso, no todo miedo es debilidad. Hay experiencias que nos quiebran, pero es en la grieta donde entra la luz. Hay silencios que nos asustan, pero es en el silencio donde la verdad finalmente encuentra espacio para hablar. Séneca escribió que el dolor es una prueba, no de debilidad, sino de conciencia. Y quizás esa conciencia sea exactamente lo que falta en un mundo que enseña a evitar todo lo que incomoda. Evitar el llanto, evitar la soledad, evitar el cansancio. Pero el estoicismo nos invita a lo opuesto, no huir de lo que sentimos, sino aprender a estar presente dentro de la tormenta, con firmeza, con dignidad, con verdad. La psicología estoica no nos pide que seamos fríos, nos pide que seamos íntegros. Sentir no es el problema,
reaccionar sin conciencia, sí, sufrir es parte, pero vivir como esclavo de las propias emociones es renunciar a la libertad que mora en el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es sagrado, es donde elegimos quiénes seremos, incluso ante el caos. Es donde florece la valentía silenciosa. Marco Aurelio decía, el alma se convierte en aquello que habitualmente contempla, y eso nos obliga a preguntar, ¿qué hemos contemplado? ¿Qué hemos alimentado con nuestra atención? ¿Qué historias repetimos hasta que se conviertan en identidad? Hay algo profundamente transformador en mirar hacia adentro con valentía, en contemplar el propio dolor, no como enemigo, sino como guía, porque el dolor sabe el camino de regreso a lo esencial. Nos muestra lo que ya no sirve, lo que necesita ser sanado, lo que exige nuevos límites. Señala lo que fue ignorado, pero nunca olvidado. Y cuando decidimos escucharlo, no con desesperación, sino con humildad, deja de gritar y comienza a enseñar. Comienza a revelar, comienza a reconstruir. No necesitas estar listo, no necesitas tener respuesta, solo necesitas estar dispuesto a no huir más de ti. Porque cada vez que contemplas tu propio dolor con presencia, estás diciendo, me importo a mí mismo. Y eso ya es una revolución silenciosa, pero definitiva. El alma se convierte en aquello que habitualmente contempla. Entonces, contempla la verdad. Contempla lo que es real. Contempla, aunque duela, porque lo que te asusta también te revela. Y lo que te revela, si es acogido con paciencia, puede sanarte con firmeza, sin prisa, con verdad. Si tu dolor pudiera hablar ahora, ¿qué te pediría que reconstruyeras? No por obligación, sino por dignidad, por integridad, por amor. La respuesta no tiene por qué llegar hoy, pero el silencio que nace de esa pregunta quizás ya sea el comienzo.